Bienvenidos una vez más a una transmisión de Librería Maranata. Estamos muy contentos de poder estar en esta plática con nuestro hermano Alfonso Ropero, que pues bueno, quiero leer un poco de su gran andanza académica y todo lo que él ha podido aportar al mundo de la literatura cristiana. Tiene un doctorado en filosofía por parte de la House University en Oxford. Tiene una maestría en teología por el Centro Superior de Estudios Teológicos. Fue muchos años el editor general de Editorial CLIE y ha trabajado y publicado un sinfín de libros que han sido una bendición para el cuerpo de Cristo y todo aquel que guste de la literatura. Y en verdad, pues, es un privilegio para mí darle el lugar a usted, hermano Alfonso. Muchas gracias, Dios le bendiga, bienvenido. Gracias. Y pues en esta charla, hermano, vamos a estar andando un poco con respecto a la filosofía y el diálogo que ha tenido con el cristianismo. Esto pues con referente al libro que usted ha publicado, ¿no? De Historia de la Teología. Y en verdad pues es un privilegio para mí poder hacer esta charla. La primera pregunta que yo quisiera hacerle, hermano, ¿qué necesidad vio que usted se animó a publicar este libro? Sí, pues fue una necesidad de tipo pastoral, aunque parezca que es una obra académica, que de hecho lo es. Ya tiene 25 años que lo escribí. Se llamaba en esa época Introducción a la Filosofía. El título no era propio, pero como en el mundo evangélico no había nada casi de temas filosóficos desde el punto de vista cristiano, el editor, en esa época don Eliseo Vila, pensó que era mejor como una introducción que como una historia. La historia de por sí suele, no sé si asustar, pero desanimar al lector. Entonces por eso aparece ahora como la historia de la filosofía, que es el nombre propio en relación a la teología, cuando anteriormente era una introducción. Digo esto para que si alguno tiene el de la introducción a la filosofía, no compre porque es el mismo texto, ni añadido ni he quitado, porque si tengo que modificarlo había salido 2 o 3 volúmenes más. El único ha cambiado el prólogo. El prólogo anterior desaparece y en su lugar está el de Lucas Magnin. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, en esa época yo era pastor y la filosofía para muchos jóvenes, en mi caso también lo fue antes de convertirme a la fe cristiana, era nuestra manera de vida, era una especie de nuestra religión. Mediante la filosofía teníamos un acceso, o creíamos que había un acceso a las respuestas sobre la realidad de todo lo que existe, de nuestra misma vida, por qué estamos aquí, a dónde vamos, qué podemos saber, cómo podemos saber. Y entonces la religión nos parecía, bueno, algo casi para beatos o beatas, personas que no tienen inquietudes intelectuales. Pero bueno, el caso es que a mis 18 años ya yo era más bien agnóstico que ateo, pero cercano al ateísmo, pues sobre todo por la influencia normal, ¿no?, de Voltaire y otros filósofos franceses. Pues conocí a alguien que me habló de Jesucristo y empecé a leer el Nuevo Testamento. Me encantó la persona de Jesús como tal, como persona, no de momento no como yo como católico que había sido, pues sabía que en teoría él es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que había muerto por nosotros en la cruz, pero todo aquello a mí me parecía, bueno, parte de una religión, no de una realidad. El caso es que al cabo de un año de estar leyendo el Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, leyendo a Jesús y hablando con un amigo, bueno, haciéndole preguntas, pues digamos que yo fui tocado y entendí que ciertamente Jesucristo era algo más que un ser histórico. Entendí que la muerte en la cruz no era una muerte por el mundo, era por mí, en persona, por mi desvío de Dios, por mi pecado, y fue mi experiencia de conversión, de que Cristo había muerto en mi lugar.
en la cruz. Aquello me cambió naturalmente toda la vida, fue como un enamoramiento durante meses, todo me parecía distinto, la gente, mi vida. Y entonces mis estudios filosóficos los dejé un poco al lado y empecé a estudiar la Biblia, porque yo admito que no tenía ni idea de lo que era la Biblia, y así empezó. Entonces, para acortar la historia, con el paso del tiempo, yo hablaba a mis amigos que sí, de hecho hay uno o dos que siguen la carrera filosófica y llegaron a ser profesores universitarios de filosofía. En mi caso, llegué a ser pastor porque creí que era lo que yo quería, pero mi preocupación era pastoral y era a la vez de evangelística. Yo quería mostrar desde mi trasfondo de estudios filosóficos y ahora de mi fe cristiana que la fe y la razón eran compatibles, que el cristianismo no rechaza la filosofía, sino que la recibe y cree que el cristianismo aporta también unas verdades que son filosofables, es decir, que son racionales, que tienen mucho que ver con la vida. Y entonces en la iglesia en la que yo fui pastor había jóvenes y esos me preocupaban, o hijos de personas que iban ya tendrían estudios, y yo quería que ellos se dieran cuenta que la fe ciertamente es una confianza en Dios, es una religión, en una revelación, pero que también es un proceso inteligente, es una fe que si la comunicamos, cuando comunicamos la fe es porque la fe es inteligible, es decir, porque es una fe inteligente. Si no, estaríamos hablando uno al otro y seríamos como un diálogo de sordos, no sabríamos de qué estamos hablando. Y eso me llevó entonces, como no había ningún material, solo que yo sepa, había un librito muy pequeño, El cristiano y la filosofía, de un tal Samuel Ortegón, de la Casa Bautista de Publicaciones, y otro un poco más grueso sobre el enfoque cristiano de la filosofía, nada más. Entonces yo me propuse escribir esta obra. Antes escribí Filosofía y Cristianismo, donde despejaba las dudas, y lo que yo quería era dirigirme también a los pastores, a quitarles el miedo que tenían a la filosofía. Digo esto porque cuando a los pastores venían a mi casa y veían tantos libros de filosofía, unos de una línea, otros de otra, tenían miedo de que yo pudiera perder esa fe que había encontrado. Y hacía años tuve que aguantar esas. No me agradaba que desconfiaran de mi fe por el hecho de que yo al revés me molestaba. Y entonces, una vez que yo soy pastor, ya creo que tenía autoridad para hacer ver que se puede ser pastor, se puede ser cristiano, y que la filosofía es una necesidad, porque, repito, para mucha gente la filosofía es el único camino que aceptan para entender la vida, y la fe cristiana también es un modo de entender la vida. Y si Jesucristo nos ha dicho que Él es la verdad, no tenemos por qué temer ninguna verdad. La filosofía en sí no es enemiga de la fe. Hay filósofos que naturalmente, como personas, son ateos, igual que uno puede conducir un carro y también ser ateo, uno puede simplemente trabajar en cualquier tipo de trabajo, y lo mismo es cristiano que lo mismo no, o sea que es la persona la que cree o no cree. Entonces el libro de la historia, que se llama Historia de la Filosofía, en relación a la teología, porque historias de la filosofía hay muchas y muy buenas. Una que son en un volumen, otras en 3 volúmenes y otras son en 10 volúmenes, porque es inabarcable. La filosofía es, de hecho, una ocupación de toda la vida, no es una cuestión de horas, es una cuestión. En mi caso no puedo decir que sea un filósofo académico porque no he podido dedicarle todo el tiempo que me gustaría debido al estudio teológico, a las responsabilidades que tuve como pastor y después como editor de CLIE. Pero sí está ahí en este libro lo que yo trato es hacer ver cómo a lo largo de la historia, desde los presocráticos, que es decir, anteriores a Sócrates, la filosofía lo que se reveló cuando se inicia, cuando comienza, es contra la mitología, aquella manera de entender el mundo como una guerra entre dioses, aquello no tenía ninguna racionalidad. Los filósofos en ningún modo negaron la existencia de Dios, como Sócrates, por ejemplo, que es de los más conocidos, de los más grandes. Lo que negaba esa multiplicidad de dioses que le parecía absurda, y creía en un solo Dios, y creía que si hay un solo Dios tiene que ser un ser moral, no como los dioses del Olimpo,
que adulteraban entre sí mismos, que se peleaban, que tenían odios y celos, todo aquello. Entonces la filosofía rechaza ese tipo, lo que se llama la religiosidad popular de los griegos, no la religiosidad que pueda estar basada en la Biblia. Lo que voy, la filosofía pues no está reñida con la fe. Al revés, cuando ya empieza el cristianismo, hubo muy pronto dentro de la fe, de la Iglesia, personas que venían de la filosofía y ellos reconocían en Sócrates una especie de precursor del mensaje cristiano y tenían una manera de explicarla, de que los filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, eran para los griegos lo que Moisés había sido para los judíos. O sea, que la filosofía les había encauzado en una búsqueda de la verdad que luego Justino Mártir o Clemente de Alejandría la encuentran en Cristo, sin dejar de ser filósofos. Y a eso obedece esta obra, de hacer ver que la filosofía siempre ha ido tomada de la mano de la teología. No ha pervertido para nada la teología, sino al revés, ha aportado una manera lógica, racional, de estudiar la Biblia. No así de cualquier manera, sino de una manera metódica, y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Si pasamos por la Edad Media, que es una edad dominada por los teólogos cristianos, Santo Tomás de Aquino lea a Aristóteles básicamente porque Aristóteles era el filósofo preferido por el Islam, por los árabes que habían invadido Europa, habían invadido España y tenían mucho prestigio. Y Tomás de Aquino no quería perder ese prestigio de Aristóteles y dejarlo en manos de lo que él consideraba una religión pues que no era la correcta desde el punto de vista cristiano. Y él se enamoró de Aristóteles y de hecho uno de los grandes exégetas o filósofos de Aristóteles es Tomás de Aquino, que de hecho ni le llama nunca Aristóteles, él dice el filósofo, dando a entender con eso que se refiere a Aristóteles. Y sigue el pensamiento aristotélico, ha recibido algunas reformas, y digo, me refiero al de Tomás de Aquino, el neotomismo o nuevo tomismo, con figuras de primera línea, y lo mismo ha ocurrido pues con otros pensadores a lo largo de los siglos. Cada uno ha cogido una corriente, pero hay una riqueza muy grande de relaciones entre la fe y la teología y de buena armonía. De hecho, Hegel, aunque Hegel tenía una idea muy histórica de Jesucristo y un Dios, vamos a decir, deísta, si es que creía mucho en Dios, pero sí entendía que la filosofía en cuanto lucha o búsqueda de la verdad es una manera de adorar a Dios, porque el filósofo solo que intenta entender la realidad en todos sus aspectos. Y lo mismo el cristiano, Pablo dice, no seguimos mitología ni seguimos fábulas, seguimos un acontecimiento histórico y verdadero, que es el Cristo hecho hombre. Así es. Y entonces, hasta el siglo XX tenemos, y voy a dejar para más preguntas, cada año hay encuentros nacionales e internacionales de filósofos cristianos que se reúnen pues para ponerse al día de cómo está el tema de la filosofía y siempre en relación con la fe cristiana. Por eso este libro trata que llega hasta este siglo. Empecé desde el mismo inicio de la filosofía y termino con el siglo XX, con filósofos muy conocidos hoy, en esa época no eran tantos, como el calvinista Alvin Plantinga, que ya tiene una autoridad muy sólida en cuanto a una filosofía analítica y a la vez una fe cristiana ortodoxa. Wow, en verdad creo que es muy cierto lo que comenta, hermano, porque en el sector al menos donde yo pertenezco como iglesia, es muy satanizado, no solo la filosofía, sino aún la teología. O sea, pocos son los ministros que tienen una formación teológica para el oficio pastoral o cualquier otra actividad ministerial dentro de la iglesia local.
Ahora, imaginemos entonces, si eso es en cuanto a teología, que es algo que les va a ayudar a servir mejor a la iglesia, llevarlo al campo de la filosofía se vuelve más señalado, ¿no? Más marginado, porque entonces son pensamientos de hombre, la mucha letra mata y todo este tipo de discursos fuera de contexto. En ese sentido, hermano, tuve la oportunidad de tener una charla con el hermano Javier Picasa hace como un mes más o menos, igual en una charla, y comentaba él algo muy cierto con respecto a que es muy poco el sector protestante que ha interactuado con la filosofía. Hablábamos esa vez del libro que usted editó igual de Rudolf Bullmann, y la pregunta que le quisiera hacer tiene que ver con eso, hermano. ¿Qué opinión le merece que sea, o al menos hablo aquí de mi iglesia local, de nuestro contexto como mexicanos, no sé cómo sea en España, pero que aquí en México sea muy señalado, sea muy rechazado la cuestión de dialogar con la filosofía? Si lo es con la teología, mucho más con la filosofía. ¿Qué opinión le merece? Sí, entiendo perfectamente lo que me comenta. En España ocurre igual en el sector evangélico. Ciertamente, como dice Picasa, y cualquiera puede comprobar, el protestantismo ha sido muy ajeno, y sobre todo la rama evangélica, que es una rama de la rama protestante, pues totalmente contrario, ¿no? Por eso de que el apóstol Pablo dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de los sabios, y en mi caso concreto, pues yo he sufrido mucho porque recuerdo el primer libro de que fue Filosofía y Cristianismo, en una revista que se publica aquí en España. El que escribía ese artículo, no quiero decir su nombre, pues me llamaba falso profeta e incluso urgía para que yo me arrepintiese por haber escrito ese libro. Bueno, esto pasó hace ya casi 30 años. Luego hemos llegado a ser amigos, pero indica cómo está la situación. Y no se dan cuenta que si el cristianismo quiere sobrevivir, tiene que responder a las necesidades del alma, del espíritu, pero también de la mente, porque Dios nos dice que le amaremos ¿cómo? Con toda nuestra fuerza. Y Cristo incluso añade con toda tu mente, con todo tu corazón. Y la palabra mente no aparece en el Antiguo Testamento respecto al amor a Dios. Jesús le añade, él como Dios, porque él ya está viviendo en un mundo donde la filosofía helénica dominaba todo. De hecho, el apóstol Pablo en Tarso, sabemos que algunas frases están tomadas de los estoicos. Cuando él dice todo lo que es de buen nombre, todo lo que es justo, todo lo que es noble, en esto pensad. Esa es una frase de los estoicos que él conocía. Cuando está en Grecia, en Atenas, él no está en la plaza hablando, y son los mismos filósofos, los epicúreos, los que le llaman a subir al Areópago, y allí él le permiten. O sea, los filósofos no tenían nada. El pueblo pues lo escuchaba en la plaza, pero no hacía mucho caso. El filósofo, por su espíritu inquisitivo, quería ver qué tenía que decir, y le escucharon, y si con algo no entendieron fue la resurrección de los muertos. Es normal, ellos no estaban habituados a esa doctrina. Aún así creyó todos Dionisio y también una mujer y alguien más de esta junta. No fue un fracaso, y Pablo puso un mensaje en donde no cita la Biblia, al revés, dice que observa que ellos son muy religiosos, vuestros poetas dicen que en Dios nos movemos y somos, o sea que él, y digamos, trató de simpatizar con ellos y de poner el evangelio según la cultura de los griegos, y así ha sido siempre. Entonces, lo que bien dice, si resulta que hay reparos hacia la teología. La teología quiere decir ciencia divina. La teología, según un gran teólogo francés, Oscar Cullmann, decía que la teología es un don del Espíritu para la Iglesia. Porque ¿qué ocurre en la Iglesia? Vamos a ver, ya lo vemos en el Nuevo Testamento. Hay divisiones. Los corintios, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de tal, yo de Cristo, de Jesús.
Bien, surgen los movimientos llamados gnósticos, que decían que o bien Cristo ya había vuelto, o que no había muerto realmente, que era una apariencia, que si es Dios él no podía sufrir, porque el concepto de Dios es incompatible con el sufrimiento, y así vemos que en muy poco tiempo surgieron una cantidad enorme de herejías, y Pablo por eso apela a la tradición y a su discípulo Timoteo a que tenga presente lo que él ha dicho, tenga presente esa tradición que se ha transmitido desde los apóstoles. Y el cristianismo, incluso hoy en nuestras iglesias que decimos creer en la sola Biblia, resulta que con esa sola Biblia en la mano tenemos 5.000 o 10.000 o 20.000 nuevos grupos, y cada año surge uno nuevo diciéndonos la verdad nunca antes descubierta. He visto un aspecto que ustedes no saben. Bueno, nosotros creemos, es más, hay algunos que en su incultura y en su falta de fe, porque hay que tener muy poca fe y muy poco conocimiento bíblico para decir que la iglesia se corrompió cuando se muere el último de los apóstoles, y empieza una época oscura, y a la Edad Media se le llama la época de las tinieblas, que es falso totalmente, y se ha dicho que, bueno, casi más o menos hasta que ellos han venido, no se ha conocido la verdad. Parece como que la Iglesia se ha, para los grupos, ciertos grupos, en el siglo XVI los reformados, en el siglo XVII quizá los wesleyanos, en el XIX los primeros pentecostales, ahora los carismáticos, los neocarismáticos, cada grupo, vamos a ver. Si fuese cierto de que el Evangelio se ha pervertido, sea por la filosofía o sea por otro tema, desde el siglo II en adelante hasta la llegada de estos señores, Cristo es un mentiroso. Cristo ha faltado a su palabra, porque cuando Él resucita dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo que la iglesia está siempre amenazada. Dice, pero las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. Si creyéramos que ha habido una sola época en la historia que la iglesia ha estado en oscuridad, Cristo nos ha engañado con esa promesa de que está con nosotros todos los días y que el infierno no prevalece. Luego hay que tener en cuenta esto presente. La iglesia es mucho más que nuestra iglesia local. La iglesia tiene 2000 años de antigüedad, y la iglesia, los primeros creyentes y los que han seguido después esa línea cristiana, hombres de una fe extraordinaria que dieron su vida, murieron a lo largo de 300 años, fueron perseguidos por el Estado romano, y filósofos como Justino Mártir no renegaron de su fe, dieron su vida, y lo mismo Orígenes, no llegaron a matarlo, su padre se murió porque él era joven y su madre lo retuvo, y estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, y a la vez tenían una cultura enorme. Tanto es así que en el caso de Orígenes, la esposa de uno de los emperadores recurría a él a pedirle consejos en cuestiones de moral. Luego, todas estas, no conocer bien la historia de la iglesia lleva a mermar la riqueza que la iglesia tenemos. Tenemos un gran tesoro. Como Pablo, o el autor de la carta a los Hebreos, nos hemos acercado al Monte Santo, y donde hay una multitud de testigos. Y no solo es Moisés y no solo es Jesús, sino aquellos que han seguido en sus pasos. Aquellos por los cuales, porque la iglesia, según mi punto de vista, es como la continuación de Cristo en la tierra. Nosotros somos sus manos, sus ojos. Las manos pues para ayudar al que lo necesita. Los ojos también para estar atento a lo que ocurre. Somos su corazón para amar y tal. Y él vive, de hecho lo dice, cuando damos un vaso de agua, a mí me lo hicisteis, dice. Entonces, de algún modo nosotros, igual que en su día sanó y dio de comer al hambriento, también como iglesia deberíamos, o cuando lo hacemos en nombre de Cristo como cristianos que somos. Y esto lo mismo en el pensamiento. La iglesia enseguida dijo, porque ella no buscó a la filosofía, fue los filósofos los que lo buscaron a ella. Y ellos decían, creo para entender. Y una vez que he creído, entiendo para seguir creyendo. Porque mucha gente pierde la fe cuando ve cosas muy raras, contradicciones. Pero siento extenderme tanto. Usted me ha preguntado concretamente de Bullman. No, adelante, no se preocupe. Bullman no es un filósofo, es un teólogo.
Bullmann es un luterano, no es un católico, que para algunos parece que el católico no conoce el Evangelio, y no es así. Bullmann es un hombre que está muy al tanto de los estudios críticos de la Biblia, y él no llega a las conclusiones que a nosotros nos parecen, la verdad, bastante chocantes, por no decir contrarias a la fe. No llega por motivos filosóficos, sino por motivos filológicos, analizando las llamadas tradiciones que hay en el relato evangélico, porque al fin y al cabo el Evangelio no se escribió al día siguiente de morir Jesucristo. El Evangelio más antiguo puede que sea el de Marcos, y es del año 60, y Cristo murió en el 30, habían pasado casi 30 años. Y durante esos 30 años se cree que pudo haber varios escritos sueltos sobre frases de Jesús. Hubo una tradición, mientras vivieron los apóstoles, habría una tradición oral. Entonces los investigadores tratan de entender ese lapsus, qué pasó durante la muerte de Cristo y el primer testimonio escrito, que es Marcos. Y por qué el de Marcos difiere de Mateo en detalle, no son en esencia lo mismo, pero si Cristo resucita y Lucas habla de 2 ángeles, Mateo habla de uno, Marcos de otro. Entonces este estudio lleva a Bullmann y a otros, no solo a Bullmann, muchos otros, bueno, a lo que se llama la alta crítica, que no surge de la incredulidad, sino de estudios históricos, filológicos, que nos superan. No digo que tengan razón, porque los estudios, como todo en la vida, igual que en filosofía, nunca está acabado. Ellos no están diciendo que esa es la última palabra, es lo que están descubriendo, lo que están viendo. Entonces, en el caso de Bullmann, que mucha gente no lo ha leído, él como buen luterano, lo que hace es como, yo no estoy de acuerdo con eso, él hace como un divorcio. Mi fe no depende de la razón, sino depende de mi confianza en el Dios que se ha revelado. Entonces él no tenía ningún problema en ser muy crítico en cuanto al testimonio bíblico, o sea, los documentos que tenemos, pero a la vez predicaba sermones muy evangélicos, muy de confianza en Dios. A nosotros, a mí concretamente, eso me resulta difícil compaginarlo, pero como los luteranos lo hacían, porque el mismo Lutero decía que lo que importa es la confianza en la revelación, la confianza en el Evangelio. Y él mismo decía que la razón es la prostituta del diablo. Y esto no se mantiene, ¿cómo? Pues sí, lo llegó a decir. Y esa tradición ha entrado en el mundo protestante. Hay siempre una desconfianza a la razón. Bueno, la razón es un don que el ser humano tiene conforme está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero fue irse al extremo del llamado escolasticismo, que era muy enrevesado, los teólogos de la época. Y se puede entender en su día, pero hoy día, esto, de hecho, autores como Robert Sproul ha escrito varios libros sobre que no hay que temer a la razón. También ya lo intentó hacer Francis Schaeffer en su día con el libro Huyendo de la razón. Es el mundo el que huye de la razón. La Iglesia no puede huir de la razón, tiene que mantenerse. Él criticaba a aquellos que decían, que eran protestantes o evangélicos, como Bullmann, que la fe es un salto en el vacío. Y Schaeffer y otros decían, no es un salto en el vacío, es un salto o dar un paso de credibilidad, de fiarnos de la palabra de Dios, que nos parece que es una palabra fidedigna, que es una palabra creíble, porque lo que está diciendo no va contra la razón, es que un Dios nos ama y llega a tal punto que en su amor muere en nuestro lugar. No hay nada irracional en eso. Quiero decir que si amáramos a la juventud, aquí en España hay iglesias que tienen ya más de 100 años y hoy día han perdido a la mayoría de los hijos. ¿Qué grupos crecen? Los que traen algo novedoso. Y de momento, por la emoción, atraen mucha gente, pero en mi caso, que ya llevo 45 años en la fe, he observado cómo grupos que en su día dieron un salto muy grande y atrajeron, no sé si multitudes, pero sí grandes cantidades de gente, hoy casi no existen. No existen. Existe el local donde estuvieron, pero no hay iglesia. Porque si no hay un fundamento, como Pablo dice, si estáis siempre con leche y no coméis carne, pues a mí me ayudó mucho una frase de alguien que decía
que la carrera cristiana no es un sprint, no es una de estas carreras de velocidad de 100 metros, a ver quién llega antes. Es una carrera de resistencia, de largo recorrido. La carrera así de estar de una velocidad, de salir corriendo y llegar a cierto punto en 100 metros, en segundos, eso no ocurre cuando nos convertimos. La emoción puede mucho y parece que nos vamos a comer el mundo y estamos por el Evangelio llenos y tenemos planes y proyectos para ganar al mundo. Pero el mundo no se convierte tan rápido, al revés, nos va comiendo, va mermando esa ilusión. ¿Quién aguanta la carrera? Como Cristo dice, el que ha puesto la mano en el arado y no mira atrás, va hacia adelante y lucha. Y tiene pruebas como Pablo, ¿no? Que hasta hubo falsos hermanos, los judaizantes, los que querían volver a la ley, y él tiene que luchar contra ellos. Y sigue firme. Y esa es la fe cristiana. Y para mantenernos, no, porque si Cristo volviera mañana, oye, no hay que estudiar ni filosofía ni nada, hay solamente que orar y esperar. Claro. Pero llevamos 2000 años. Y si yo me fuera a morir mañana, también me sobra todo el estudio, pero yo no sé cuándo voy a morir. Y cuando empecé mi fe cristiana, yo quería mantenerme, pero yo tenía también mis dudas, y todavía hoy, que hay dudas. Yo leía esto y lo leo, y cosas de ciencia, la evolución, a Darwin, a Dawkins, lo que sea. Y entonces, ¿cómo venzo esa duda? Cerrando los ojos, no se puede, porque están en la mente. Pues informándome, formándome, porque esa es la educación, es labrar nuestro ser humano, y la fe cristiana exige una dedicación plena, no solo de nuestras emociones, de alabanza, que está muy bien, yo me alegra, pero también hay que dedicarle la mente, porque él lo dice, me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón también. Entonces no hay que hacer dicotomías o poner barreras donde no hay. Yo entiendo que a veces los pastores sienten complejo cuando los miembros de la iglesia estudian una carrera, si es filosofía o ciencia, y ellos quizá ya no tengan respuestas. No importa, el pastor no tiene por qué tener todas las respuestas. Para eso en la iglesia debería, no las hay, pero debería haber maestros, porque Pablo lo dice, Dios dio dones. Y uno es el pastorado, pero también puso apóstoles, profetas y maestros. Lo malo es que nosotros, los evangélicos, no hemos invertido en maestros. Hemos invertido en evangelistas, apoyamos pastores y sobre todo a aquellos que tienen una visión de engrandecer a la iglesia. Y claro, y si fallamos en alimentar, vienen las divisiones, porque viene un hombre con la Biblia en la mano, y la Biblia, desgraciadamente, en personas que no tienen una formación medianamente lógica o filosófica, la usan la Biblia como un instrumento musical. Según qué cuerda toquen, da una nota o da otra nota. Solamente resiste esas herejías o esos errores o esa música distinta el que estudia la Biblia con la mente, con el corazón, y siempre sabiendo que Dios no va a estar jugando con nosotros. La verdad ya está. La verdad ya la sabemos desde hace 2000 años. Lo que tenemos que es comprenderla mejor y sobre todo saber cómo comunicarla a un mundo que cada vez está más lejos de la iglesia por sus ideas. Y sin embargo nosotros a veces gastamos mucho tiempo, mucha energía en combatirnos unos a otros, que si es el liberal o que si ese no es, no sé, no voy a decir ya muchas cosas porque yo me canso de eso, y porque me duele gastar tanta energía en que el que es arminiano ataca al calvinista, el calvinista al arminiano, el que cree en todos los dones ataca al que no los cree, el otro le acusa de ser un, qué sé, curandero, no sé. Mucha lucha cuando el mundo no le importa esas luchas internas. Quiere que le respondamos con un evangelio que responda a la persona en toda su integridad, a la persona como un ser que ama, a la vez una persona que siente, una persona que busca una comunidad en la iglesia, pero también busca una manera de ilustrarse. Y la iglesia debe ser un templo con mucho espacio y no reducir para nada la vida, sí reducir, porque Cristo cuando dice, y es muy bonito, en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Y hay algunos que su vida es solo siempre repetir A, B, C, y el abecedario es más largo, A, B, C, D, E, F, G, H, hasta el final. Y eso es la fe cristiana, y por eso la teología, por eso la ciencia, por eso la psicología, por eso la historia son necesarias. No podemos llegar a todo. Bueno, pues para eso tenemos que apoyarnos a veces en el magisterio de otros hermanos que se han estudiado. Y sobre todo a los jóvenes, no hay que desalentarles. Si los desalentamos y un día pierden la fe, ya no querrán saber nada, porque recordarán sus días de juventud como una especie de amnesia mental, como que el cristianismo no tiene nada que ofrecer a su inquietud intelectual y ya no prestarán oídos a lo que podamos decirle. Sí, sí, y que es algo que en caso mío me llegó a pasar estando en el seminario. Surgen dudas que pues tú, porque dices, bueno, o sea, creo en Dios, lo que usted comenta, ¿no? Creo en Jesús, pero necesito respuestas. O sea, necesito respuestas aquí, que mi corazón las atesora y son verdad, pero necesito respuestas aquí que satisfagan esto, porque y creo que igual en ocasiones se piensa que la duda es mala, que la duda es nuestro enemigo, y en lo personal, en ese tiempo, lo que aprendí fue que la duda es lo más sano, porque la duda es lo que te va a llevar a un estudio, y ese estudio te va a llevar a una convicción. Y sin convicción, esa convicción nadie te la va a quitar, nadie, no va a haber presión social, religiosa, política, lo que sea, que te arrebate esa convicción, porque ya es una verdad aquí y en tu corazón, hablando en el sentido cristiano. Y también en ese sentido, creo también se ha puesto como muy de moda este tipo de lecturas de interpretación filosófica a la Biblia, ¿no? Hermenéuticas filosóficas tipo Lane Craig, que su acercamiento no es tan, le llamaríamos histórico-gramatical, ¿no? Sino más una percepción filosófica en esta acción tipo evangelística de unir fe, razón, dar respuestas insisto, ¿no? Tipo Lane Craig, todo lo que él ha publicado. Este tipo de interpretaciones, en el sentido de lo que comenta, es un libro que es un diálogo entre la filosofía y la teología. Este tipo de interpretaciones, hermano, filosóficas, ¿qué opinión le merecen en cuanto al cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos benefician? ¿Cómo nos aportan estas interpretaciones filosóficas de la Biblia? Bien, en cuanto a Lane Craig, hay que transmitir que es un hombre muy culto, muy educado. Él está en el mundo de la academia. Él a veces escribe libros para el creyente común, pero su preocupación es, digamos, apologética, una apologética muy razonada. Uno de sus últimos libros no tiene nada que ver casi con la filosofía, que es el Adán histórico. Es un estudio de lo que está diciendo la evolución, lo que nos está diciendo sobre el hombre primitivo, incluso antes del hombre, según la teoría que venimos de una ameba o de un gusano. Y entonces ahí él está simplemente, estemos o no de acuerdo, pero ofreciendo una respuesta necesaria a un tema que sobre todo en Estados Unidos es muy preocupante, y hay una cantidad enorme de debate y de libros sobre este tema, el Adán histórico. Unos más a favor, otros en contra, y él en una línea media, pero muy, muy estudiada. La filosofía, vamos a ver, nosotros los cristianos somos no solamente monoteístas, nosotros creemos que hay un Padre que es Dios, un Hijo que es Dios y un Espíritu Santo que es Dios. Entonces, ¿qué hay? ¿Tres dioses? ¿O cómo? No sé. La mayoría de los pastores, como le pongan muchos problemas, no sabrán explicar la Trinidad. De hecho, la Iglesia necesitó 300 años de discusión para darnos una doctrina de la Trinidad aceptable. Porque claro, si decimos que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, son tres dioses. Tuvieron que inventar un lenguaje tomado de la filosofía.
y usan la palabra hipóstasis. No está en la Biblia. La misma Trinidad no está en la Biblia. Pero raramente nosotros negamos la Trinidad. Hay grupos que la niegan y hablan del Jesús solamente. Bueno, pero eso ha existido también en la Iglesia antigua. Y la Iglesia debatió esos temas. Y forzosamente tuvo que recurrir a palabras que no están en la Biblia para explicarlo. Y una de las palabras más importantes y que todos la aceptamos como parte de la enseñanza bíblica es que es la idea de la triple personalidad de Dios, la persona. En Dios hay un solo Dios en tres personas, un solo Dios verdadero y tres personas. Eso la Biblia no habla, pero es que las personas en la antigüedad no existía la ousia o la esencia. Eran tres como esencias, pero una sola realidad. Yo mismo, si quiero explicarlo, como no me detenga, me puedo confundir. Fijaos si es compleja. Luego ahí ya se ve la necesidad de la filosofía. Y ellos resolvieron la cuestión. San Agustín tiene un libro de Trinitate, de la Trinidad, gordísimo, y casi la mayoría de los escritores de aquella época, siglo IV, siglo III, necesitaron mucho tiempo y un lenguaje muy rico para no caer en ese... Porque cuando yo me convertí, el pastor que me bautizó, sin darse cuenta, era un hereje. Como él no podía entender la Trinidad, la explicaba lo que se llama el modalismo. Dios crea el mundo y este Dios que es creador y después es el Rey de Israel o el Dios de Israel, es el Padre. Pero cuando Dios quiere venir a salvarnos como hombre, este mismo Padre se hace hijo, toma el modo de hijo. Cuando el hijo muere y se va, toma el modo de espíritu, luego un mismo Dios con tres modos. Todo eso se discutió en estos siglos y se rechazó. No hay tres maneras de ser de Dios. Hay tres personas divinas que se le llama ellos lo tuvieron que deducir así, frente al monoteísmo, un solo Dios estricto del judaísmo o del Islam, porque el Islam siempre y todavía hoy en las discusiones que yo he tenido con musulmanes, es que somos triteístas, tenemos un Dios trino en tres dioses. Y la explicación correcta y filosófica y teológica es que nosotros creemos en un monoteísmo dinámico, no en un monoteísmo absoluto, que Dios siempre existe como comunidad o comunión desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, y Él nos crea por gracia, porque Dios ya existía en una relación de amor. El Padre ama al Hijo y al Espíritu, el Espíritu ama al Hijo y al Padre, y así. Los tres Dios es una relación. Y estamos hablando en lenguaje humano. Dios nos supera, pero es una manera de explicar la Trinidad sin caer en un triteísmo. Para ello tenemos que usar la razón y tenemos que usar un lenguaje según el que nos confronte. Si es un musulmán o un judío, usaremos lenguajes quizá adaptados a lo que es trinitario, pero a la vez a lo que ellos deben entender. Y eso nos evita muchos problemas, igual que en grupos sectarios como los testigos de Jehová. El que diga que no conoce la Biblia, y usted cita en la Biblia constantemente, el Padre mayor es que yo, y entonces uno tiene que saber cómo unir ese versículo con la realidad total de la revelación. Pues para eso se necesita la lógica, para eso se necesita pues meditar y reflexionar a fondo, como han reflexionado. Y Pablo dice que él puso el fundamento y otros vienen y van a construir sobre ese fundamento que él ha puesto. Lo que hay que tener en cuenta es que construimos bien sobre ese fundamento y no ir torciéndonos y un día se hunda. Y eso es lo que ha pasado en la Iglesia. Los apóstoles ponen el fundamento. Los llamados padres de la Iglesia construyeron sobre ese fundamento. Y después ocurrió también en cada época en donde ha habido debates, el mismo debate de la gracia, el debate un montón de debates. La Iglesia reaccionó colectivamente. No fue un individuo que decía lo que se le ocurría. Siempre ha sido una labor de equipo, porque 4 ojos ven más que 2, eso es evidente. Claro. Y así ha pasado con todas las... Y entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Un impulso? Como dicen los testigos de Jehová. ¿Es la energía de Dios? No, es Dios mismo. Ese Dios trino que viene a nosotros. Y como esto podríamos seguir hablando de Jesucristo. Jesucristo se hace hombre o adopta la forma de hombre,
El musulmán dice que adopta la forma, porque lo decían los herejes, y que en la cruz realmente su cuerpo sufre, pero su espíritu ya abandonó ese cuerpo. Eso es la teoría que ellos tienen. Por eso Cristo no sufrió, pero nosotros creemos que él sufrió realmente. Había una mente o dos mentes, mente divina y mente humana, una voluntad o dos voluntades. Todo eso lleva a unas discusiones pues muy profundas que solo se pueden analizar filosóficamente. Porque si erramos en la teología, erramos en el concepto del ser humano. Si al Cristo que es persona humana, le negamos su personalidad, le negamos su voluntad, también podemos caer luego en errores respecto a la consideración de unos de otros. ¿Qué es la persona? ¿Qué nos define como persona? ¿En qué consiste nuestro ser, nuestra libre voluntad? O según otros, nuestra falta de libre voluntad. Estos temas, y lo mismo ocurre, ya que he dicho el problema calvinista y arminiano, que también ocurrió en la Iglesia Católica, en los jesuitas, los dominicos, el Dios que elige, el Dios soberano, o el Dios que elige antes de que nosotros hagamos nada, o que prevé lo que vamos a hacer. Todo eso son discusiones también muy largas. Es decir, que por donde quiera que miremos, la teología cristiana ha surgido no por capricho de nadie, sino porque la teología cristiana es muy compleja, porque afirmamos algo asombroso e increíble, un Dios que se hace carne, que eso ya fue un problema para los paganos y para los judíos también. Pero ¿cómo es posible que Jehová de los ejércitos se encarne en un ser, sí, muy hermoso, mientras hacía milagros? Oye, pues es Dios, pero es que un ser que se dejó matar, que no usó la fuerza, sino que se dejó matar y matar y sufrir la corona de espinas. Entonces, el problema de la encarnación también ha tenido muchos debates, si era real la encarnación o no lo ha sido. La fe cristiana afirma, por tanto, verdades casi increíbles. Resucitó al tercer día, estuvo en los infiernos, como su alma, con su cuerpo. O sea que luego, pues, la misma iglesia es cuerpo de Cristo. En las iglesias evangélicas existe la iglesia local. Entonces, ¿la iglesia universal no es necesaria? ¿O cómo se relacionan las iglesias locales con la única iglesia universal? En fin, como empezáramos a hablar de la fe, veríamos que es más compleja de lo que parece. Por eso se escribe en teología, no por capricho. Si se llaman sistemática para sistematizar de un modo lo que al principio fue una experiencia. Los apóstoles no tenían ni idea de la Trinidad. Ellos tenían algo, solo sabían una cosa: este es la persona, el ser más maravilloso que yo he conocido. Ahora no le preguntemos ni a Pablo que nos explique la Trinidad, que no lo hubiera sabido. Eso ha sido un proceso posterior en base a la experiencia que ellos tuvieron de que aquel no era simplemente un profeta o un hombre superior, era mucho más, era Dios. Luego, si es Dios, ¿cómo cuadramos eso con el monoteísmo? Entonces, por eso surge. Porque si uno le dan la Biblia y supóngase en una isla desierta y no ha sido ni católico ni protestante y lee la Biblia, ¿dónde saca la Trinidad? Imposible, ¿eh? Tendrías una idea rarísima. Sí, tendría la salvación, que Cristo ha muerto. Bueno, a saber, porque también habla de obras y que hay que sacrificarnos, hay que negar el ego, hay que dar todo nuestro dinero y darlo a los pobres. Y esto como, y que si tenemos 2 mantos regala uno. En fin, que es difícil. Por eso las teologías se llaman sistemáticas, que ponen sistema en un libro, porque algunos confunden la Biblia, y sí me alegra que me venga a la mente para aclararlo. Creen que la Biblia es como el Corán, que ha bajado del cielo como un libro ya hecho por Dios. Y la Biblia todos sabemos que no es un Corán, que es una biblioteca, son 66 libros y que entre uno y otro han pasado 1000 años. Que cada uno tiene un trasfondo judío, los apóstoles pues también tienen trasfondos distintos. Juan es el último escritor y escribe un evangelio rarísimo, digo rarísimo, respecto a los 3 primeros, porque él tiene otra visión. Claro, pues todo eso indica unos problemas complejos. No es un libro que Dios nos ha revelado de un modo mágico, lo ha revelado a personas concretas, lo ha revelado, se llama
mediante órganos humanos. Órganos me refiero en su día a Moisés o a Elías, Zacarías, Jeremías, Mateo, Pablo, Pedro, etc. Y eso también tiene una complejidad para entenderlo. Y con eso no estamos faltando a la fe, es un hecho. Y al fin y al cabo, incluso hay que aclarar que nosotros, porque algunos dicen, la Biblia dice, bueno, eso de que la Biblia dice, no, lo dices tú que dice la Biblia, según tus luces, según tu alcance. Primero, nosotros no somos seguidores de un libro, nosotros somos seguidores de una persona. El libro, la Biblia, da testimonio de esa persona, así lo dice Jesús. El Antiguo Testamento dice, da testimonio de mí. Y los apóstoles, dice Juan, estas cosas han escrito para que tengáis vida eterna, no para satisfacer nuestra curiosidad. Hay muchas cosas de Jesús que pasó desde que nació hasta los 12 años, de los 12 a los 30. ¿Qué hizo? ¿Dónde estudió? ¿Qué trabajaba? ¿O cómo? Hay muchas preguntas que no sabemos. Bueno, pero porque la Biblia tiene una finalidad, que conozcamos lo suficiente para creer, pero no es un libro exhaustivo. Por eso la gente que no tiene una formación se basa en un texto de aquí, otro de allá, y ya monta una pseudoteología que se enfrenta al resto de las demás. Eso no es posible. Seguimos a una persona, el libro es inspirado por Dios, es autoritario, no podemos conocer a Cristo sino por el libro, pero nunca nuestra fe está basada en el libro. Y si alguien viene con el libro, o sea, con la Biblia, y me dice una idea que no cuadra con la fe que nos han dado tradicional de Cristo, algo está... por mucha Biblia que se cite, no puede ser cierto. Me refiero a testigos o a cualquier grupo que surja. Nosotros tenemos la Iglesia siempre ha conservado muy seriamente la persona de Cristo, y por eso los llamados místicos, que Cristo mismo dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y tenéis que estar en mí, y yo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y ahí es lo que hay que cuidar como Iglesia, al Cristo vivo, que vivió hace 2000 años, que sigue viviendo. Y ese libro, dejarlo y tomárnoslo con seriedad, que es un libro complejo y que no cualquiera, pues como pasó a aquel eunuco que venía en Pentecostés y le preguntó a Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, pues la verdad que no, claro que no la entendía. Tuvo que aclarárselo y explicarle. Y así ocurre hoy. Nosotros necesitamos maestros, porque él lo dijo cuando dice que resucitó y dio a la Iglesia maestros que nos ayude, y hay que ser humildes. En mi caso concreto ya tengo 66 años. Yo sigo leyendo libros no porque quiero saber más, porque hay muchas cosas que se me escapan, me superan. Yo sigo siendo un alumno y creo que he leído miles y miles de libros, pero aún así sé que me faltan más todavía de lo que he estudiado, porque entiendo la complejidad, y para reafirmar mi fe y para no desviarme necesito la ayuda de otros que han demostrado ser maestros por su manera de escribir y su fidelidad a lo largo de los años, no por uno que acaba de llegar y ya con 4 ideas ya se cree que está solucionando el mundo. Y en fin, que es hay que luchar por todos los medios, y por la emoción, por la devoción, la alabanza, pero también por la formación, la educación y una mente intelectual que no está reñida con la fe. Así es. Y una última pregunta que quisiera comentarle, hermano. Hoy a los jóvenes estudiantes, sea medio superior, aquí en México es preparatoria, preuniversidad, universidad, seminaristas, jóvenes de iglesia, ¿qué consejo pudiera darle usted como en su momento un joven de estudio, ahora ya un hombre de estudio con toda la trayectoria que tiene? ¿Qué consejo pudiera darles en este inicio de estudio tanto universitario como religioso, cristiano, teológico, etcétera? ¿Qué consejo pudiera darnos a nosotros los que estamos empezando? Bueno, el consejo, en mi caso concreto, ya que los pastores desconfiaban de mí, tuve que recurrir a los libros de autores cristianos que yo creo que se ha demostrado que eran correctos en todos los temas que en esa época me interesaban.
Tener fe primero en México, como en España hace años, hoy no es así, ha cambiado mucho. La gente yo la veo muy interesada por la cultura. Mucha gente, quizá no todos, pero eso en todos los lugares ocurre. La cultura es un esfuerzo muy grande, es la mente. Uno puede bailar, cantar, trabajar y casi aguantar un año y año, pero la mente es un trabajo muy, muy exigente y además muy aislado, uno solo, ¿no? Con su estudio, aunque luego tenga la suerte de hablar con alguien que sepa. Pero yo he estado visitando México durante 20 años, cada año en relación con mi trabajo en CLIE, y he encontrado a personas que no tenían mucho dinero y han invertido. Recuerdo uno concretamente, ahora se me ha ido el nombre, venía de Puebla y no tenía ya dinero, vio libros, se los compró para regresar en el autobús, si se llama ya autobús o guagua, y yo le di el dinero simplemente primero porque me asombraba ese amor a la literatura cristiana y segundo pues yo podía hacerlo, o sea que no hice nada del otro mundo, es que era mi deber como hermano. Él se había esforzado comprándole el libro que yo he escrito, también yo me beneficio, mi editorial se beneficia. Bueno, he visto jóvenes como por ejemplo Silfrido Gordillo, que lo conocí hace ya 20 y tantos años. Hoy no sé cuántos tiene, no estaba ni casado cuando yo lo conocí, hoy casado, es un chico activo y un lector empedernido también. Hay otro joven, ese sí que es más joven, también mexicano, Mizraim, vaya, se me ha ido el nombre ahora mismo, pero bueno, él viene del mundo wesleyano, un mundo emocional, pero a la vez sano en teología. Y él hoy día está, no sé si doctorado en filosofía, pero sí está ya licenciado y sé que él está dando charlas y conferencias en la universidad, lo invitan para que hable como cristiano, pues él es un especialista o ha estudiado mucho a Nietzsche, que Nietzsche, pues todos sabemos que era bastante ateo, aunque él venía de familias protestantes, sus padres y todo. Lo que voy, y como él, he observado en otros lugares que he estado que me han hecho preguntas incluso, ¿y cuándo van ustedes a publicar a Paul Tillich? Y Paul Tillich para muchos es el demonio, el cliente no puede hacer eso. Por mí sí, yo Paul Tillich, la verdad sea dicha, a mí me salvó también parte de mi vida intelectual porque es una mente brillante, es un hombre que sabe leer. Muchos dicen, incluso reformados, que son hombres cultos, es que no cita la Biblia. Bueno, ¿cómo que no cita la Biblia? Es que Tillich coge Juan 1:1, empieza y es capaz de tirarse 200 páginas hablándonos qué significa que en el principio hizo Dios. Y analiza cada término con tal profundidad. Era un hombre también que estaba en contacto íntimo con Heidegger, uno de los grandes filósofos de la época. Pero bueno, era un universitario, lo que voy. Entonces, este chico, Mizraim, creo que Fernández, y otros, digo estos nombres, pero podría decir más, a mí me han animado. Yo creo que ellos se han animado, creo, por lo que me dicen con algunos de mis libros, pero yo me animo viéndoles. Y lo mismo ha pasado en Colombia y me ha pasado en otros países. A veces tenemos la conciencia de que los jóvenes solo quieren algo fácil o música. Bueno, quizá hay un número muy alto de gente que prefiere eso. En mi época, de mis amigos, el único que le dio por estudiar a fondo, de los 12 que éramos, hemos sido 2. Los demás pues han terminado en su lo que sea. Es que es así, repito, la cultura es una cosa, bueno, pues no es para todos porque es fatigosa. Es fatigosa y no es tan aparentemente divertida. Uno luego descubre que es mucho más que divertida. Claro. Es más. Entonces hay que tener fe en esos jóvenes y no perderlos, porque esos jóvenes van a ir construyendo cosas sólidas. Repito que la fe cristiana no es solo de gente emocional, sino de gente convencida. La gente emocional, y yo he conocido como pastor también, hoy están aquí, mañana o al cabo de unos años se han ido. Nos da tristeza, pero se han ido. ¿Cómo estaba su corazón? Eso solo Dios lo juzga, nosotros no lo sabemos. Algunos nunca fueron creyentes, yo creo que sí, ellos fueron honestos, pero llega un momento por algo. La gente convencida también tiene dudas y pruebas y momentos que dirían abandono, pero no abandonan, porque tienen convicción, y eso es lo que hay que luchar. Por gente, el futuro cada vez va a ser más difícil, por mucho que queramos. No nosotros, en mi caso soy mayor,
lo que se nos enseñaba en los colegios era más bien pobre, pero hoy día todos van a tener que enfrentarse a temas científicos, evolutivos, de filosofía cuántica, que nosotros de jóvenes no hemos estudiado, y lo mismo van a estudiar los grandes sistemas del pensamiento. Y ese divorcio entre la universidad o incluso el colegio y el hogar o la iglesia no se va a poder mantener. Ese abismo hay que tender un puente. Un teólogo holandés, Hendrikus Berkhof, no Luis Berkhof, el estadounidense, sino Hendrikus, decía: el teólogo es un constructor de puente. Él está en la orilla de la fe y ve la otra orilla, la incredulidad, o la orilla del escepticismo, o la orilla de la indiferencia. Y él tiene esas ganas de hacer un puente que enlace su orilla de fe con la orilla de la no fe. ¿Qué pasa cuando uno construye un puente? Que hay que ser muy buen ingeniero, porque si no calculamos bien, el puente se nos puede caer a la mitad del camino y nos vamos al río, ¿no? O al abismo. Pero es bonita la tarea. Somos los que nos gusta estudiar, y yo no me considero muy intelectual, pero me gusta construir puentes. Y entiendo el riesgo. Y admito que alguien me llame lo que quiera y cósteme, que he recibido muchos golpes. Bueno, pues también uno aprende de esos golpes. No me arrepiento de esta labor. Me duele, eso sí, me duele no por mí, por esa gente que se priva de un don que a lo mejor lo descubre cuando ya son mayores, pero han perdido su vida. Y lo he visto, lo ha coincidido, y yo muchas veces, no se lo digo en persona por no ofenderlo, digo, ojalá y esto lo hubiera dicho hace 30 años, ¿no? Porque imagínate lo que hubieras prosperado. Entonces la teología sana es constructora de puentes. Y de hecho Cristo dice el camino, y Pablo construyó un puente con el mundo helénico o gentil, y los hermanos judíos, ni Pedro siquiera lo entendió, pero él se atrevió. Luego, como cristianos no somos conservadores. Usted ha dicho muy bien que a veces la fe nos ayuda, la duda nos ayuda. Claro, uno dice esto a un conservador, yo recuerdo que se lo dije, no recuerdo, un artículo que escribí en una revista sobre algo así como los beneficios de la duda, y dice que, bueno, que aquello era muy peligroso, porque Cristo dice que es la verdad y nosotros no tenemos dudas de esa verdad. Bueno, yo defendía, y creo que todos lo entenderemos, que si los judíos hubieran dudado de su manera de entender el Antiguo Testamento, lo mismo no lo hubieran crucificado. Si hubieran dudado de su prejuicio sobre Jesucristo en cuanto a su carácter mesiánico, y hubieran indagado, como Cristo les llamaba, en lo que Moisés daba testimonio, los profetas, lo mismo Israel se hubiese salvado de esa situación tan triste que fue no solamente negarle, sino admitir a un falso profeta, venir los romanos y destruir a Jerusalén, y desde entonces los judíos, quitando desde el año 48, han estado desperdigados por todo el mundo casi 2000 años. Si ellos hubieran aprendido a dudar, pues les hubiera, como hizo por quizá los apóstoles, como hizo Pablo, les hubiera ido mejor. Lo mismo le pasa a la Iglesia. Si el Papa de Roma hubiera aprendido a dudar, no hubiera condenado a Lutero y no se hubiera dividido la Iglesia, lo cual hubiera sido mejor, porque Cristo dice que un reino dividido es difícil mantenerse, y no es bueno que haya iglesias en lucha, no es bueno que haya luteranos contra calvinistas, calvinistas contra lo otro, eso no es bueno, porque no se duda. El que funda una nueva iglesia a veces no se atreve, no estaré pasándome, no me faltará un concepto que yo no entiendo. Luego, el conocimiento, algunos dicen que el conocimiento te puede llevar a ser vanaglorioso. Pues entonces no es conocimiento. El conocimiento siempre lleva a la humildad, porque te das cuenta de lo profundo que es, de que nunca lo agotas. Es el que no sabe nada, el que enseguida se enorgullece y se vanagloria porque conoce 2 o 3 cosas que para él es nuevo, pero que resulta que eso ya lo sabe todo el mundo. Es como el que inventa la rueda y cree que es el primero que la inventa. Y ese sí que se vuelve orgulloso y habla de su tema. Es como no hay nada más feo que un escritor que escribe un libro de un tema, que a lo mejor hay ya otros 1000 y mi libro, hombre, muy bien tu libro, habla que es tuyo, pero que hay otros 1000 y ya está bien de tanto ego, ¿no? De lo mío y no sé qué, yo he visto, yo he entendido, ya he leído la escritura, y yo digo, bueno, tú no dices nada, es lo que dice pues la verdad de que está escrita.
Entonces esa egolatría que hay mucha en el mundo, incluso cuando alguien predica, yo he estado orando, yo he predicado a multitudes, pues bueno, pues gloria a Dios, pero tú no, tú eres un instrumento, eres un canal. Eso nos perjudica mucho y no precisamente los más sabios los que hacen eso, son a veces los más incultos, sin insultarles, muy emotivos, pero que les falta madurez para entender todo esto que estamos diciendo, aprender a ser humildes. Y creo que en eso acertaba Lutero cuando él decía: dejad a Dios ser Dios, porque no siempre dejamos a Dios ser Dios, le decimos a Dios lo que tiene que ser. ¿Qué tiene que decir la Escritura? Oye, que Él sabe por qué ha revelado su palabra. Presta más atención cuando un hermano quizá está viendo otra cosa, o en fin, que esta cura de humildad para mí solo se produce con esta búsqueda incesante del saber, y saber, que nunca se termina de saber. Lutero mismo también lo dijo ya casi al final de su vida: siempre somos alumnos, solo hay un maestro, Jesucristo. Ya no lo dijo él, ¿no? Porque es verdad, Él es nuestro maestro, no la Biblia, ¿eh? La Biblia sí, pero en cuanto nos lleva a Cristo. Si nos lleva a otra cosa, estamos perdidos. Aunque hablemos de Cristo, pero ya estamos perdidos. Él es nuestro maestro y usamos la Biblia para que este maestro siga hablándonos hoy día de un modo consecuente. ¿Para qué? Para la edificación de su iglesia, para dar un buen testimonio a un mundo que es un mundo que decimos que es pecador, sí, pero es un mundo que sabe hacer ciencia, que sabe hacer medicina y que recurrimos a él para que cure nuestro cuerpo, que sabe hacer medios de trabajar de un modo más sano o con menos peligro que cuando todo era manual. Quiero decir que hay que ser respetuosos también con aquel al que nos dirigimos, que es el mundo, la sociedad, la nación donde estamos. Y México tendrá sus defectos, igual que los tiene España, pero es una gran nación y tiene muchos intelectuales, muy buenos escritores. No los ha tenido, es que los tiene. Y que si uno va a cualquier universidad de México, en cualquier ciudad, habrá muchos jóvenes que van a lo loco, van así, pero hay otros muchos que van a ser un día los futuros directores, pues, de laboratorios de ciencia o de humanidades, de muchos. Y la Iglesia debe tener en cuenta a esa gente. Y lo mismo en España, pero hay quien no tiene en cuenta a esta gente. Pues muchas gracias, hermano Alfonso, por este tiempo que nos ha permitido tener esta charla con usted. Gracias por su trayectoria en CLIE, que tengo la oportunidad de seguirlo en redes sociales y ya vi que se jubiló, le dieron ya su Quijote y Sí. pues en verdad, hermano, muchas gracias por su aporte al cuerpo de Cristo. Es una bendición. A título personal lo comento, el aporte que como editor, como parte de una editorial tan grande en cuanto a material académico refiere, pues es para nosotros los que vamos empezando en este mundo de estudio bíblico, de lectura. Entonces, muchas gracias, hermano, y a los hermanos que se conectaron a esta transmisión, igual les damos muchas gracias. Vamos a estar, ya tenemos el libro de Historia de la Filosofía del hermano Alfonso Ropero, y muchas gracias a Editorial CLIE por este título y todos los demás títulos que han puesto al alcance de todos los cristianos que desean leer. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, y visiten nuestras sucursales en Iztapalapa, Satélite, Miguel Ángel de Quevedo y Bolívar. Estamos también en nuestra tienda en línea, libreriamaranata.com. Y pues gracias, nos vemos en la próxima. Bendiciones.